El mercado se está digitalizando tanto, se va a abrir cada vez más al trabajo independiente, al trabajo utilizando plataformas, al trabajo en donde tú mismo te autogestionas presupuesto, horas en las que estás conectado y que sabes que eres más productivo. Es Ivonne Vargas, especialista en desarrollo de la carrera profesional y autora del bestseller Contrátame. Hacia allá vamos. Es muy importante que las personas nos preocupemos en decir qué fue todo lo que aprendí acá y no lo subestimemos. Ivonne nos contó cómo aprovechar la experiencia que adquirimos conectándonos con Didi para crecer profesionalmente en otros espacios. Di ya con mucho conocimiento de lo que has desarrollado, la parte de comunicación, aprender a dar servicio al cliente, gestión de finanzas personales y gestión de tiempos, resolución de problemas en tiempo real, gestionar una molestia de un cliente. Es el tipo de habilidad personal que siempre te distingue de un candidato. Si lo sabemos aprovechar, podemos hacer que nuestra experiencia luzca en los currículums y entrevistas de trabajo. ¿Cómo puedes hacer un currículum de campeonato? ¿Qué cualidades valoran los reclutadores en una entrevista de trabajo? ¿Cómo puedes sacarle todo el jugo a tu experiencia conectándote con Didi para ampliar tus horizontes? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo. Y yo, Ode del Pino. Bienvenidos y bienvenidas a Cabina Didi. Tomen papel y pluma porque este episodio está lleno de recomendaciones. Como tú, en México ya son más de 350,000 personas que se conectan a Didi como conductores o como repartidores en todo el país. Algunos para completar sus ingresos, otros para terminar sus estudios o simplemente para ganarse una lanita extra en esos tiempos libres, entre las responsabilidades familiares o de la chamba. Y algo en lo que muchas veces no recapacitamos es que igual que cualquier experiencia de la vida, conectarse con la plataforma te da habilidades y competencias que puedes aprovechar para incorporarte o moverte en el mercado laboral. ¿Qué ventajas tienen hoy en día las plataformas de movilidad para que las personas puedan adquirir habilidades en su vida laboral? Creo que lo primero que vemos es la flexibilidad que desarrollas o la flexibilidad que tienes para desempeñar esto. Una aplicación suele darte la oportunidad de los horarios flexibles, de ajustarte según propias necesidades. Para personas que están estudiando y quieren tener un segundo ingreso, pues eso se convierte en una herramienta muy poderosa y creo que lo que más escuchamos. Pero bueno, a ello añadiría la oportunidad de tener un ingreso adicional. Es algo que ayuda muy bien, por ejemplo, para las personas que no solo que estudian, sino que tienen trabajos por proyectos que son independientes y que pueden tener este ingreso adicional. Quizá, dependiendo de la aplicación, pues un beneficio es que a lo mejor no requieres una experiencia previa tan robusta. El mercado profesional y sobre todo el mercado profesional mexicano suele estar mucho en esa línea de cuántos años tienes haciendo algo. Lo que podemos ver es que cuenta mucho cómo vas desarrollando ciertas competencias personales y no haber estado por años desempeñando una actividad. Beneficios, que desarrollas habilidades personales que son importantes en el mercado. Entre ellas mencionaría la parte de comunicación, la parte de atención al cliente, que es una de las habilidades que ciertamente no están 100% desarrolladas en las escuelas y que son habilidades que tú las vas ganando o las vas incorporando a mayor experiencia profesional tienes. Entonces, uno de los beneficios es que puedes entrar en un tema, ya lo mencionaba yo, de comunicación, de resolución de conflictos, de manejo de emociones, de muchas competencias que nosotros, o habilidades, voy a utilizar competencias como sinónimo de habilidades, las vemos que en el mercado son muy importantes y en estas aplicaciones las puedes ir desarrollando muy a tu tiempo, incorporando otras cosas quizá mucho más digitales como una navegación adecuada, organizarte, y cerraría diciendo que trabajar con una aplicación es en cierta manera una forma de ser emprendedor, porque tienes esas oportunidades de gestionar negocio, de gestionar ingresos, de gestionar personas muy en una línea autónoma que no tiene que ver como tanto estar asalariado en una organización. ¿Y por qué no valoramos esa parte, no? Vas desarrollando habilidades, no sé, como la negociación, como el trato con otro tipo de personas, como incluso la organización o el trato de personal, ¿no? Gestionar ingresos. Exacto, gestionar contabilidad incluso, ¿no? Cosas por el estilo que en muchos casos ni siquiera pelamos, o sea, ni nos damos cuenta que estamos adquiriendo, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo sería esa parte entonces de que la persona se dé cuenta que está desarrollando otras habilidades? Hoy es el momento, y particularmente después de la pandemia, es el momento
en el que empezamos a hablar de lo importante que es dar un buen servicio a la persona, escucharlo, estar atento a su necesidad, gestionar un presupuesto, ¿no? Una parte económica. Y no tenían quizá ese peso, aunque son ese tipo de habilidades de repente las más difíciles de desarrollar. Pero lo que es interesante es que, aunque parezca un tema muy suscrito, que va mucho a la parte de la tecnología, en realidad tienes que poner mucho tu parte humana para que pueda funcionar. ¿Cómo las podemos validar? A veces las propias aplicaciones nos dan idea de la calificación que nos da un usuario, nos dan ideas sobre cómo estás cumpliendo con las características para dar un servicio ejemplar, nos dan ideas de tipo de cómo podría comunicar que tuve un conflicto con una persona y lo solucioné. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de entrada de una persona que mientras hace este trabajo, aprende a estar muy atento a las necesidades del mercado, que es algo del mercado, me refiero al usuario, a quien está utilizando la aplicación y está requiriendo tu servicio. Y es algo muy importante. Entonces, creo que no le dábamos valor porque tiene relativamente poco tiempo que estas habilidades humanas ganan gran peso. Y la otra es muy sencilla y que quizá acá no vamos a entrar en tanto detalle para esto, pero es cómo a veces el propio mercado profesional le da más peso, que eso sucede en México, le da más peso a que tú cuentes que trabajas en tal lugar, con tales horarios, con tales prestaciones, cumpliendo como con una cuestión muy en una cajita, voy a ponerlo de esa manera, y el mercado de trabajo se ha tenido que transformar y se ha tenido que transformar muy rápido, porque desde antes de la pandemia hablábamos de cómo tiene que ser un colaborador, cómo tiene que ser un empleado del futuro. Hablábamos de eso hace 5 o 6 años. Y ya decíamos que era una persona que tenía que saber utilizar la tecnología, que tenía que saber utilizar la parte de dar atención al cliente o hacer ciertos aspectos apalancándose con la propia tecnología, con el propio tema digital, que iba a ser muy importante que una persona en medio de esta digitalización escuchara a alguien, tuviera una buena comunicación. Ya lo veíamos venir, pero creo que es hasta este momento y que hoy decimos, ok, voltemos a ver todo lo que puede representar las aplicaciones como una oportunidad profesional de ingreso y pues una oportunidad también para que la gente de repente desarrolle esa parte interpersonal. Muchos conductores hay veces que tienen otro empleo, ¿no? Entonces no saben cómo compaginarlo, si comentarlo en la empresa, si él está utilizando, por ejemplo, alguna aplicación, informarles. ¿Qué tan bueno o malo es hablar sobre este tema? Un trabajo de estas características es una actividad profesional que es legítima, es genuina. Claro. Es una actividad además que te permitió incorporar ciertas habilidades o si ya las tenías te permitió como crecerlas o desarrollarlas un poco más. Segundo, yo he tenido experiencia revisando muchos currículums técnicos que se forman en algo técnico y a la par están con una aplicación y yo ahí lo primero que te diría es habla, que no te dé inseguridad, no lo ocultes. Muchas veces el reclutador se acaba dando cuenta que le ocultas algo y entonces la experiencia se vuelve en algo muy difícil y nervioso de llevar. Entonces no lo ocultes, pero a cambio de no ocultarlo, puedes empezar a platicar por qué empezaste a trabajar en esta aplicación y qué es lo que te permitió esta aplicación. Entre los comentarios más comunes que escucho con candidatos es que me dicen, lo primero es que me dio flexibilidad. Y desde ahí ya le empiezas a decir al empleador muchas veces, busco una alternativa o conservar una alternativa que hoy me permite esa flexibilidad. Entonces ponlo en término de la flexibilidad y siempre ponlo en término de que fue algo positivo o es algo positivo en tu vida. Porque te permite el desarrollo de habilidades, porque te permite ese ingreso adicional que hoy por un tema particular lo requieres de cierta manera. Muchas de estas aplicaciones, por ejemplo, tienen un sistema de capacitación para las personas. Tienen plataformas tecnológicas que les dan entrenamiento a las personas de finanzas personales, del desarrollo de alguna característica personal. Entonces, si ganas en ese sentido, y si tú quieres conservar la experiencia, voy a decir, de seguir conduciendo, de seguir entregando un paquete, en fin, de seguir haciendo, sí es importante que lo menciones y con esa claridad y desde el inicio le digas al reclutador, me gustaría conservarlo por lo siguiente, porque te quiero platicar qué es lo positivo que a mí me ha aportado esto. Si vemos que es una situación donde la verdad va a ser un proyecto más de tiempo completo, otras, pues a lo mejor sí mencionarlo como una experiencia que te ha aportado, pero quizá ya no podremos ir sobre la línea de conservar. Les paso un dato medio preocupante.
80% de los currículums para un puesto se descartan por falta de información o simplemente por estar mal hechos. Las empresas pasan los CVs por filtros antes de empezar a seleccionar a quienes quieren llamar para una entrevista. Busca que tengan ciertas palabras clave dependiendo del puesto o las fechas de los trabajos, y son las computadoras las que hacen esta primera parte de la chamba. No pasan por la vista de un humano antes de este filtro. Una vez que pasan a este filtro y el reclutador tiene el CV en sus manos, las estadísticas nos dicen que solo le dedicará 7.4 segundos para ver si es un buen candidato. Es menos tiempo de lo que tardé en decirlo. Por eso Ivonne nos va a enseñar cómo hacer que nuestro CV resalte de entre el montón. Y por ejemplo, ¿cómo plasmarlo en el CV? Bueno, entramos de verdad en mi mero mole. Okay. Quiero decir que entre las experiencias que trabajo de manera cotidiana es justamente revisar el currículum de una persona, escucharla mediante una entrevista, cómo se describe a sí mismo profesionalmente y cómo esa descripción que está haciendo hace sentido o hace una relación, un match, como se le dice, importante con aquella posición a la que queramos aplicar. Hay que recordar que hoy casi todos los puestos, aunque sea el más tecnológico, aunque sea la industria más tech, en donde te quieras contratar, requieren esa parte personal que desarrollaste muchas veces a través de aplicaciones, esa parte humana que le das a la tecnología. De gestión, ¿no? De gestión. Entonces, ¿cómo lo haríamos en un currículum? Bueno, lo primero es que cuando te sientes a escribirlo o entres a internet y busques una página, una plantilla, exactamente, sí pienses mucho en el tipo de habilidades que desarrollaste. Yo he mencionado, y las pueden recordar, pero he mencionado las más quizá evidentes, ¿no? Como es la parte de comunicación, aprender a dar servicio al cliente, gestión de finanzas personales y gestión de tiempos también, que tiene que ver con la parte de flexibilidad, resolución de problemas en tiempo real, que es otra como muy valorada. Y toda esta, lo van a escuchar muy técnico, pero le decimos flexibilidad cognitiva, que es justo en tiempo real reaccionar, ir siguiendo un navegador, moverte, llegar a tiempo, lograr una buena calificación, en fin. Eso te requiere un tipo de acomodo mental muy rápido, muy inmediato, y es el tipo de cosas. Pero también hay que pensar en el tipo de logros que tuviste, en el tiempo que te desempeñaste con una aplicación. Si cumpliste ciertas metas referidas por la plataforma, cuántas veces diste un servicio que requiriera una calificación sobresaliente, que requiriera una propina sobresaliente, en qué momentos exactamente, y elige una o dos experiencias del tiempo que trabajaste con la aplicación, que tuviste un problema y que debiste resolverlo al momento. ¿Cómo lo hiciste? O sea, también hay que pensar mucho en términos de logros. Y acá les quiero compartir inclusive como 2 ejemplos que pensé para las personas que están en la aplicación y que lo hemos visto en asesoría en currículums. Si es tu primer trabajo, claro, la verdad es que sí, vale muchísimo que esté en la experiencia profesional. ¿Y cuáles fueron algunas de estas habilidades que desarrollaste? ¿No? Ponerlas en 2 líneas o en 3 líneas y poner también ese logro de alguna manera. ¿Cuáles son mis logros sobresalientes? Y entonces ponen, completé X número de veces las rutas de manera eficiente, 95% en calidad en servicio al cliente de cierta naturaleza y asegurando que una persona llegue a su destino cumpliendo con todas estas características. En el currículum, la parte más importante del currículum, aquí hago un paréntesis muy rápido, es ese sumario o ese párrafo de 4 líneas que siempre lo vemos, en donde ponemos cosas como que me gustaría aplicar mi experiencia en un trabajo que me permita crecer profesionalmente y que yo siempre les digo, eso no dice nada. No dice nada, es genérico intercambiable y no... Todo lo que he aprendido, llevarlo a la práctica, ¿no? Pero sí podemos decir experiencia en transportación de personas durante los últimos 3 años con interés en desarrollarme en diseño, la industria a la que yo quiera entrar o lo que yo quiera hacer, con interés en tal tema. Habilidades adquiridas durante mis últimos 3 años y que son aplicables a esta industria, comunicación, servicio al cliente, manejo de presupuestos, etcétera. Hay que buscar esa manera de ponerlo profesional y decirlo, di un desempeño por encima del promedio, obteniendo una calificación satisfactoria en mis trayectos o en mi actividad durante los últimos 3 años. Es muy distinto tener una entrada así a tener una entrada como que nuestra entrada dice lo último que hicimos hace 5 o 7 años. Y eso ya no tendría una validez en el mercado. ¿Cómo se hace un currículum? ¿Del trabajo más nuevo al más antiguo o el que más me ha llenado o el que más he utilizado mis habilidades?
Ya no el kinder, ¿verdad? Hay diferentes estilos de currículum, pero el que estamos más acostumbrados a utilizar es el cronológico, el que viene por fechas. Y entonces en ese sentido tendríamos que empezar por el trabajo reciente y hacia abajo. Si eres una persona que tienes más de 5 años de experiencia, de 7 años de experiencia, elegiríamos los 3 empleos que vienen hacia atrás. O sea, yo te diría, a mayor experiencia, más selectivo. Pues hay que evitar poner dónde hiciste prácticas sociales o profesionales. Sí, ya quedaron muy atrás. Ya quedaron como muy atrás. No mencionar el tema, pues por supuesto, de educación media superior, de la preparatoria. Te tienes que hacer muy selectivo. Pero, por ejemplo, tú eres una persona que tiene 10 años de experiencia y por una situación compleja se tuvo que ir al tema de conducir. Yo le recomiendo que haga una cover letter o una carta currículum, que no es ese currículum cronológico, sino es un currículum donde tú te presentas en 3 párrafos y comentas, tengo 10 años de experiencia en este terreno o en esta industria, pero el último año lo dediqué a esto, donde aprendí esto, dice todo esto. Es una especie de carta presentación donde lo que podemos destacar son nuestras habilidades que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Y casi nuestros extras, ¿no? no, pero casi no hacemos carta presentación, ahorita que lo estás mencionando. Lo hacemos mucho para personas que tienen una trayectoria quizá mayor a los 25, 30 años, porque en ese momento lo que importa es la habilidad desarrollada. O sea, es validar o cotejar el tipo de relaciones que haces, el tipo de contactos que tienes en tu actividad profesional, cómo te has movido profesionalmente y ya no rechecar cuánto tiempo has estado en tanto trabajo. Y por ahí el tercer currículum que lo voy a sumar a esto es un currículum que es un currículum híbrido. Es un currículum donde tú le pones a la persona los últimos 5 años, me he desempeñado en esto, he aprendido esto, obteniendo logros de esta naturaleza, conformando equipos de esta manera, logrando los KPIs que me pusieron de esta otra manera. Eso lo mencionas al inicio y luego, si consideras que para el puesto que estás ocupando es muy importante que retomes experiencias de hace más de 10 años, eliges 2 trabajos y los pones con fecha. Con eso lo que yo le digo a la persona, he sido trabajador independiente, freelance o cualquiera de estas cosas los últimos 10 años. Tengo 10 años y lo podemos poner desde el sumario. 10 años como independiente en la industria de restaurantes con especialidad en hoteles, con atención a ciertos públicos, logrando ciertas metas. Lo escribes así y luego pones los otros trabajos. El mercado se está digitalizando tanto. O sea, hoy tú puedes ser un nómada digital, puedes ser una persona que llegas a un mercado completamente distinto y ahí es distinto a tu sede de trabajo. Y desde ahí te conectas, desde ahí te vas a una aplicación que ya te manda un contrato preredactado, porque hay plataformas hoy laborales que hacen eso. Te dan el contrato, te dicen cuánto te van a pagar, en qué moneda te van a pagar, ves ahí las opciones de trabajo que existen. Entonces yo creo que es un mercado que se va a abrir cada vez más al trabajo independiente, al trabajo utilizando plataformas, al trabajo en donde te autogestionas, donde tú mismo te autogestionas presupuesto, horas en las que estás conectado y que sabes que eres más productivo, horas en las que no. Siento que aunque México vaya un poco más atrás que otros países en eso, hacia allá vamos. Entonces por eso yo insisto que es muy importante que las personas nos preocupemos en decir, bueno, ¿qué fue todo lo que aprendí acá? Y no lo demos no lo subestimemos. De veras el hecho de gestionar tu tiempo con una aplicación, cumplir las entregas en cierto tiempo, tener comunicación en línea con la persona, gestionar una molestia de un cliente. No lo subestimemos porque es el tipo de habilidad personal que siempre te distingue de un candidato. Yo siempre he comentado esto, que en una relación, por ejemplo, nosotros en mi trabajo en Bolsa de Empleo, a veces hemos lanzado una vacante por la que se reciben a la semana unos 750 currículums. Y la verdad es que el 90% de esos currículums son muy parecidos en cuanto a cosas de formación educativa, es decir, hablan o no hablan inglés, hablan cierto porcentaje de este idioma, todos o de repente como muy común, sobre todo cuando son primeros trabajos, ponen las paqueterías que dominas. Claro. En fin, se parecen, son de una misma carrera o de una misma escuela, pero lo que realmente te hace diferente como candidato es el tipo de reacción que tengas ante una problemática que se te presenta de manera real. Muchas veces cuando hacemos estos, se les llaman assessment, pero son pruebas para ver cómo reacciona un candidato a ciertas cosas y ver si se le puede contratar. Tienes a 10 chicos o 12 chicos resolviendo a una misma problemática y de inmediato te das cuenta cuando alguien, aunque no tuvo 10 de promedio o no trae un currículum con 15 trabajos, así,
pero de veras Le sabe sabe. responderle a una persona molesta. Eso es fundamental. Lo que te distingue de un candidato a otro tiene que ver con tus competencias humanas más que con el número de puestos que proyectes. Dependerá de la industria, dependerá siempre del puesto al que apliques, pero yo diría que en general, por eso es que los currículums hoy se están haciendo como más personales en nuestra descripción. Yo creo que no nos tiene que dar miedo de repente decir, colaboré durante 3 años para esta empresa, conseguí X porcentaje de respuesta, X calificación, pero todo hablándolo en primera persona. Estamos acostumbrados a redactar el currículum en tercera persona como si fuera otro del Como que un estamos equipo. hablando Ajá. o como un equipo. Entonces, me preguntas hace ratito, ¿cómo es un buen currículum? Pues es un currículum cortito que en realidad nos dice mucho de ti en 4 líneas que conforman el sumario del currículum y luego nos vamos a tu experiencia para cotejar que lo que estás diciendo arriba me haga sentido con lo que pones abajo. Ok. Si dices que tengo una super experiencia manejando en resolución de conflictos momentáneos, quiero ver en los trabajos que me pongas ¿En ¿Qué? dónde hubo? en dónde hubo y qué situación de ese trabajo realmente te demandó que cumplieras con cierta habilidad. Ujú. No mientas y no te pongas nervioso en la cámara, sino di ya con mucho conocimiento de lo que has desarrollado, pues lo que pudieras aportar en esa nueva posición en la que estás. Por supuesto, sí trata de ser selectivo también en elegir esas anécdotas o esas experiencias que te sucedieron en la aplicación que vayan orientadas o alineadas a ese nuevo trabajo que estás haciendo para que también, bueno, pues no confundamos al reclutador con experiencias que no le suman al puesto. Creo que todos hemos tenido alguna vez entrevistas de trabajo buenas y otras que nosotros sabemos que fueron desastrosas. ¿No? ¿Qué consejos le darías a la gente que está por entrar a una entrevista de trabajo? Lo primero es que haya hecho el trabajo de realmente entender a dónde va y para qué va. A veces vamos muy como en plan improvisar, porque como ya tengo experiencia o ya medio me conozco y estas cosas, y no sabemos realmente qué es lo que se va a esperar de nosotros y qué es lo que está buscando esa vacante, ¿no? Es ideal que previo pues hayas hecho el trabajo de investigar un poco el puesto, investigar entre redes si alguien conoce cómo están los salarios promedio dentro de esa posición y ver si tú estás y cuando te pregunten, si es que te preguntan sobre eso, a ver cómo lo vas a responder. Es muy importante entender cómo lo que has aprendido a lo largo de la vida realmente lo puedes aplicar dentro de esa industria, tanto técnicamente hablando como personalmente hablando, cómo lo puedes aplicar. Entonces, desde ahí, primero, pues hacer el trabajo de conocer bien. Creo que otra recomendación importante es, no sé cómo ponerlo esto, pero que realmente seas tú en la entrevista, en tu entrevista de trabajo, porque muchas veces nos da ese síndrome de recitar el currículum en la entrevista de trabajo y no haces este ejercicio primero de ser como muy sincero, de decirle a la persona, sé que pudieran estar requiriendo esta experiencia, tengo esta parte, la otra no la tengo y desde ahí soy totalmente honesto, pero algo que tengo es que me gusta incorporar aprendizaje rápido, lo hago en capacitación en línea a través de estas cosas y esto lo puedo desarrollar muy bien. Y en ese ejercicio ser muy observador trata de tranquilizarte, llega a buena hora, no media hora antes, no 10 minutos después, llega en el momento que tienes que llegar a tu entrevista o conéctate en el momento que tienes que estar. Y en esa entrevista, la entrevista de trabajo es un ejercicio de charla, de negociación si lo queremos ver, ¿no? Yo te ofrezco o pongo a tu disposición ciertas cosas y escucho a quien me está entrevistando para ver qué puede ofrecer la empresa. Entonces, siéntete en esa conversación con una tranquilidad de la experiencia que ya tienes y observa si el propio reclutador te hace caso, si de todo lo que le estás contando hace hincapié en algo en concreto, porque en el momento que veas que el reclutador dice, es cierto, ¿sabes qué? O tal, es el momento en el que tú puedes ampliar mucho más tu información y que es eso un verdadero ejercicio de plática. Claro. Donde no termines tú hablando de más y recitando tu currículum y que no dejes hablar a la otra persona. Claro. Muy importante tener preguntas a la mano para cuando te dicen, ¿y tienes duda? alguna duda? Y entonces, o no tenemos ninguna duda y todo queda lo suficientemente claro como si ya trabajáramos ahí, o nuestras dudas están orientadas a los días de vacaciones, a si puedo incorporarme 15 días después porque ya tenía un viaje pagado, eso lo escucho con mucha frecuencia, Ya sé. o temas de titulación que me quedan pendiente, cosas, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, hay preguntas que son valiosas, como por ejemplo, si yo pudiera ocupar esta posición, cuéntame qué tipo de desempeño te gustaría ver de mí en los siguientes 3 meses. O platícame en qué estatus está el área en la que voy a entrar, en qué punto está, qué tipo de resultados trae, como para yo también visualizar qué es lo que podría aportarle y que cumplamos con esto, ¿no? Cuéntame cómo suele darse el desarrollo en un lugar
¿no? De estas características. Pero sí platicado, no puesto de una manera muy coloquial. A veces o nos da el nervio o nos da como este tema de interrogo al otro sobre ¿y a qué hora salimos los viernes? ¿Y qué hacer? Entonces, de veras estas cosas son de la vieja escuela. No se vale, sobre todo con egresados que hoy traen como tanto ese chip de si tú me convienes y yo te convengo, pero eso puede ser en contra, porque también veo muchas entrevistas con candidatos jóvenes que dicen, bueno, ¿y a partir de qué tiempo voy al siguiente puesto? ¿No? Como poniéndole una fecha limitante. Todas tus preguntas pueden estar orientadas a ¿cómo me imaginaría yo la vida dentro de este lugar en caso de ser contratado? Okay, perfecto. Súper. Pues algo que desees agregar, Ivonne. Ay, muchas cosas, pero yo sí quisiera dejar una invitación a las personas que están buscando o que están contratadas y que quieren cambiar de trabajo, porque eso es algo que también va a ser muy común y da miedo ponerlo en el currículum. Hasta hace unos 5 años les decíamos los job hunters o los saltamontes o los saltaempleos a estas personas que no les veías seriedad. Ya sé. Pero sí los invitaría a justo como que ponerse en el chip de que así como va evolucionando el mercado de trabajo, tenemos que evolucionar nuestra búsqueda de trabajo. Aprovechar todas las herramientas tecnológicas que hay. También en las bolsas de empleo suelen tener aplicaciones que tú puedes estar como de veras aplicaciones que utilizan muchísima inteligencia artificial y que casi puedes identificar si haces el 100% de match o no con una posición a la que estés aplicando. Entonces, hay que entrar al lado de la tecnología. Ensayar videocurrículums para presentarte en 5 minutos y que si la persona te lo pide, tú en realidad sepas contestar a la pregunta ¿quién soy? ¿Qué es lo que puedo contribuir? Y un poco conocer como la industria de la empresa. Entonces, que siempre tengas estas preguntas claves. ¿Quién soy y por qué yo soy el indicado para la posición? Grabarte en una entrevista y ensayarlo. Hacer currículums realmente vendedores. Currículums que los podamos leer rápido y que nos dé una idea clara pues, de lo que eres como persona y de lo que te gustaría llegar a ser. Y tecnologizarte. Y la tecnología nos da como mucho de eso para poder cubrir las habilidades que todavía no tenemos. Claro. Para generar currículums, para hacer ensayos de entrevistas virtuales y que te puedas ver a ti mismo respondiendo a preguntas, a las 5 o 6 preguntas capciosas de las entrevistas, que les invito a que por ahí las vean a través de mis redes, que las colocamos mucho. Entonces, tú tienes muchas herramientas y tienes que tomar en tus manos el control del trabajo. Es a lo que me refiero, ¿no? Esa es la recomendación que les daría, particularmente a mujeres. Mujeres he tenido en revisión de currículum y que si ya por sí tenían el tema de cómo digo que hice un break por la familia y ahora regreso y todo, bueno, y ahora también y cómo tengo que contar que en el break estuve haciendo estas otras cosas. Pero la verdad es que una entrevista que realmente le interesas, cuando tú le puedes dar una muestra de que has estado, que sigues en el círculo, has seguido trabajando, has seguido capacitándote, has destinado tiempo para tú mismo aprender a generar tus propias finanzas personales. Yo creo que eso es algo que le gusta a las empresas. Entonces, también el segundo consejo, y con eso cierro, que les dejo es, haz una introspección cuando escribas tu currículum, que eso es lo que te deja escribir el currículum, es hacer esa introspección y realmente decir, estos 2 últimos años yo los veo como 2 años perdidos en mi vida o los veo como 2 años muy positivos donde he desarrollado todo este conjunto de cosas y ahora me voy a meter a ver qué necesita esa empresa, voy a preguntar entre conocidos qué funciones quieren y voy a alinear lo que aprendí durante ese tiempo hacia lo que esté buscando la nueva empresa, ¿no? Súper bien. Queremos ver realmente gente que se describa de la mejor manera a sí misma, que se dé a sí misma su propio valor profesional, que se conozca y que solo, sin llegar a la sobreventa, claro, pero que se conozca y que llegue bien y tranquilo a las entrevistas de trabajo. ¿Y dónde te pueden encontrar? Bien, me pueden comentar, por supuesto, a través de mis redes. En Twitter me encuentran como @VargasIvonne con doble N. En LinkedIn me encuentran como Ivonne Vargas Hernández y en Instagram como Vargas Ivonne. Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva. Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Paula Vilella. Sara Carrillo es productora senior. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Soundmob Studio. Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y
y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com. ¿Te gustó el show? Pues dale seguir en la plataforma que uses para escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!